Bueno, en un video anterior les había quedado debiendo, habíamos empezado a mirar los parámetros S. En esa ocasión básicamente me concentré en explicar solo el parámetro S11, principalmente porque es el que más se necesita cuando estamos analizando una antena, ¿cierto? Ahí pues básicamente, digamos que vimos que a partir de ese parámetro S11, por ejemplo, yo podría identificar, ¿cierto?, en una antena la frecuencia de resonancia de la misma. Adicionalmente, podemos analizar cuánto es el ancho de banda de mi antena, ¿cierto? Y otros componentes. Vamos a mirar un poquito más en general digamos que este parámetro, que es uno de los parámetros más importantes, sobre todo cuando analizamos una red, ¿cierto? Nos permite analizar no solo una componente como una antena que nada más tiene un puerto, ¿sí?, sino que nos permite analizar redes con n entradas y n salidas, por ejemplo sistemas MIMO, o con una entrada y múltiples salidas, por ejemplo un acoplador direccional, que lo veremos más adelante en esta serie de videos, ¿sí? O iniciemos comprendiendo un componente que tenga una entrada y una salida, ¿sí? Para ello, recordemos que una matriz, la matriz S, ¿cierto?, básicamente S11, un S12, S21 y S22, ¿cierto? Aquí es importante clarificar dos aspectos. Lo primero, esos números, ¿qué significan? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que uno debe entender? Uno dice, bueno, S11, S12, ¿qué es eso? ¿Cierto? S, digamos que vámonos así, como SXY. El primer número es el puerto por donde está saliendo la señal, y el segundo coeficiente es por donde está ingresando nuestra señal. ¿Listo? Tratemos de no decirle S11, S12, pues, precisamente por eso, porque estamos haciendo referencia a puertos de entrada y puertos de salida. ¿Listo? Bueno, esto, digamos que uno de los primeros aspectos que son claves, pues, para comprender este fenómeno. ¿Listo? Ya en otro video, que se lo voy a dejar en la descripción, había explicado que era el S11, ¿cierto? El S11 y el S22, pues básicamente son exactamente lo mismo. ¿Cuándo funcionan? ¿Cómo funciona esto? Digamos que yo tengo un filtro, por ejemplo un filtro que tiene una entrada y una salida, ¿cierto? Yo tengo acá entrada, ¿sí? Este es mi filtro. Un filtro que puede estar compuesto de resistencias nada más, o resistencias y capacitores, inductores, bueno, en fin, gran variedad de componentes microstrip, ¿cierto? Recuerden pues que en general cuando trabajamos con las matrices S, pues es porque estamos trabajando a altas frecuencias, ¿sí? Y las impedancias pues en general son complejas y son bastante tediosas de trabajar a veces. Entonces, a partir de los parámetros S es una forma en la cual, por ejemplo, en la industria se trabaja, donde simplemente vas y mides ese componente y puedes saber parámetros como pérdidas por inserción o pérdidas por retorno, en fin. Listo. Vamos que este va a ser mi puerto 1, y este va a ser mi puerto 2. ¿De acuerdo? Va a ser mi puerto 1, mi puerto 2. Bajo esta primicia, pues vamos a tener nosotros, bueno, ¿quién es el S11? El S11, como ya lo había explicado en el otro video, permítanme. El S11 es lo que entró por 1 y salió por 1, es decir, la onda que se reflejó, ¿cierto? Resulta que yo tengo un componente y le estoy metiendo muchísimas frecuencias, le estoy metiendo mucha frecuencia, le estoy diciendo, vea, con mi analizador de redes vectoriales le estoy metiendo, dependiendo pues de la serie que ustedes tengan, le estoy metiendo desde 1 GHz hasta 8 GHz, estoy metiendo toda esa frecuencia y le estoy mandando para interrogar, bueno, cuáles son sus frecuencias de operación. ¿Y él qué va a hacer? Las frecuencias de operación, a las frecuencias de operación, pues él dice, yo entro en resonancia, esas me las quedo, las otras se las devuelvo. ¿Listo? Igual lo que les digo, vean el videito que les dejo en la descripción para entender. El S12, por su parte, el S12, ¿sí?,
es lo que entró por el puerto, por ejemplo, el S21 es lo que entró por el puerto 1, ¿cierto? El S21, lo que entró por el puerto 1 y va a salir ahora por el puerto 2, ¿sí? Es decir, que es como que la onda que se está transmitiendo, ¿sí? Normalmente ustedes pueden tener un espectro de este tipo para ese parámetro, S21, ¿sí? Esto normalmente se da en decibeles, ¿de acuerdo? Y acá en frecuencia. Digamos que está en gigahertz o en megahertz. Bueno, va a depender pues de la escala que ustedes estén trabajando, pero en sí la frecuencia ahí con unidades son múltiplos de los hertz. Entonces, a diferencia del S11, este parámetro es un poquito diferente. Digamos que vamos a dibujar una línea de referencia, ¿sí? Una línea de referencia que va a ser 0 decibeles, ¿sí? Y los espectros que uno puede obtener son algo como esto. Algo así. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que, por ejemplo, pongamos algunos valores para analizar. 2,4 GHz. Por ejemplo, pongámosle a este 1 GHz. Pongamos acá también un par de valores. Menos, qué sé yo, menos 40 decibeles. De acá menos 20 decibeles. Y así sucesivamente. Pongamos acá 3, por ejemplo. 3 GHz. ¿Sí? ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona la cosa? Pues básicamente nosotros tenemos un espectro. Primero medimos con un analizador de red vectorial. Pusimos una de las puntas acá, uno de los cables y el otro se lo conectamos acá. Y medimos pues básicamente la onda que fue transmitida dentro del componente. Cuando se mide ahí, pues ya es muy diferente a como pensábamos el S11. En el S11, ¿qué buscábamos? Las caídas, ¿cierto? Porque yo decía, ah, no, si hubo una caída fue porque entró en resonancia el componente y ahí está resonando, o sea que a esas frecuencias él opera. El S21 es al inverso, ¿sí? ¿Qué significa? Estoy midiendo en la transmitancia. ¿Cuándo es más óptima la transmitancia? Cuando esté más cerca a 0 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Que no perdí absolutamente nada. Que yo mandé una señal, si me da 0 decibeles, quiere decir que yo mandé una señal y ella no se distrajo en ningún lado, sino que llegó hasta el final del camino, perfectamente. ¿Sí? Eso significa que me dé 0 decibeles. Entonces, en esta imagen nos está diciendo, vea, este componente a 2.4 GHz me deja pasar toda la señal. Me deja pasar toda la señal que esté a 2.4 GHz. De hecho, este es el espectro para digamos que un filtro pasabanda típico, ¿cierto? A 2.4 GHz. ¿Qué está pasando, por ejemplo, a 1 GHz? A 1 GHz, ven que tenemos pérdidas mayores a menos 20 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que la señal partió, ¿cierto? Mandé la señal a 1 GHz, ¿cierto? Partió, arrancó desde este punto, arrancó y por algún motivo se quedó por acá, ¿cierto? Se quedó por acá. Entonces a 1 GHz que nos llegó una señal muy pequeñita, muy pequeñita. A 2.4 GHz, dijo, no, vea, ¿sabe qué? Ahí no había ningún componente ni nada que me distrajera. A 2.4 GHz, toda la señal se fue derecho desde el puerto 2, desde el puerto 1 hasta el puerto 2 sin ningún inconveniente y no tuvo ninguna pérdida. Ya después veremos que en la práctica, pues, no es del todo cierto, no, es difícil que nos dé 0 decibeles, muy difícil, ¿sí? Pero básicamente tratamos de que nos dé por ahí muy cerca a menos 3 decibeles. Cuando nos da muy cerca a menos 3 decibeles, pues quiere decir que al menos nos llegó el 50% de la señal que le metimos al componente a la salida, ¿cierto? Y a partir, ahorita les voy a mostrar que a partir de ese parámetro de S21 también, y el S12, pues puedo calcular cuánto son las pérdidas por inserción, es decir, cuánto es las pérdidas que este componente para microondas o un componente RF, dependiendo pues de la banda que estemos trabajando, me está generando pues en mi enlace. Listo. A 3 GHz, ¿qué pasó?
las pérdidas son muy bajas, ¿cierto? Son casi menos 40 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que a 3 GHz, vuelve y juega, a 3 GHz ahora, 3 GHz, la señal entró y se encontró con algo que la hizo resonar, por ejemplo, qué sé yo, un resonador, ¿sí? O un meandro, una línea de meandro, o cualquier otra línea, ¿cierto? Una línea normal, microstrip, y él se fue y se quedó allá resonando en esos componentes microstrip que teníamos y no llegó hasta su destino. Entonces a su destino que llegó una señal muy muy pequeñita, prácticamente me llegó puro ruido, ¿cierto? Prácticamente me llegó puro ruido, ¿sí? Y así sucesivamente. Profe, ¿y puede pasar que tenga un componente que me deje pasar varios picos? Claro que sí. Puede pasar que tengamos, por ejemplo, algo así. Digamos, por ejemplo, este sea un poco más real, llegue solo hasta menos 3 decibeles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que él igual pasó, pero ¿qué es lo que pasa? Pues igual, indudablemente, cuando llega acá en este componente, pues se puede generar una pequeña reflexión, ¿cierto? Y me está generando una pérdida muy pequeña, pues en comparación con los otros, pero que ese componente a estos picos, ¿cierto? A estos dos picos, pues puede operar de forma óptima, ¿cierto? Lo puedo implementar en un enlace, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antes de que le colocáramos este pico, perfectamente podría utilizarlo como un filtro pasabanda para 2.4 GHz. ¿Para qué podemos utilizar ese componente? Por ejemplo, tengo un enlace a 2.4 GHz, ¿cierto? Y en mi antena receptora instalo un filtro con estas características para que me elimine las posibles señales de otras antenas, por ejemplo de 900 MHz o de otros componentes que puedo captar, por ejemplo, con un monopolo. Recuerden que un monopolo pues puede captar muchísimas frecuencias y pues a la postre cuando las vaya a procesar eso me va a generar ruido. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es a la antena que teníamos por aquí, la antena, vemos que un monopolo, instalamos un filtro, ¿sí? A 2.4 GHz, un filtro pasabanda, y de esa manera vamos a limpiar nuestra señal. Bueno, profe, ¿y cómo así? ¿Y ese S12, entonces qué es? Es que el S12, muchachos, entonces si este era el puerto 1 y este es el puerto 2, recuerden, S12, ¿por dónde sale la señal? O sea que sale por 1 y por dónde entra. Es que también yo puedo tener que mando la señal de allá para acá, ¿cierto? Ese sería el S12. Ojo, si no, nuestro componente, y que puede pasar y en general casi siempre es así, es simétrico, la estructura que nosotros tenemos aquí adentro es simétrica y tenemos las mismas líneas acá, por ejemplo, en general vamos a tener 50 ohmios y 50 ohmios, si son exactamente iguales, estos dos componentes, S12 y S21, son exactamente iguales. En general, casi todos se cumplen, salvo algunas excepciones dependiendo pues del diseño, como les decía. Pero básicamente ese S12 sería la señal que entra por 2 y sale por 1. Profe, ¿y por qué? Pues bueno, porque podemos también tener señales sistema full duplex, es decir, señales en los cuales podemos utilizar nuestro enlace para enviar señales, pero también para recibir. Entonces en ese caso va a necesitar pasar la señal de esta manera y de esta manera también. Entonces es importante tener presente eso. En general, ¿qué se hace? Cuando se generan los dispositivos o enlaces full duplex, se envía la señal, se envía la información a una frecuencia y se recibe a otra frecuencia. Entonces es importante que lo tengamos presente. Bueno, eso como tratando de entender qué es lo que realmente me está diciendo ese parámetro. ¿Listo? Entonces, básicamente, si les preguntan a ustedes, ¿qué me dice mi LS12? Básicamente es cómo es la señal transmitida a través de ese componente. ¿Qué buscamos nosotros? Si queremos máxima transmitancia, queremos obtener valores de S12 muy cercanos a 0 decibeles. ¿Sí? Ojalá entre 0 decibeles y menos 5 decibeles.
¿De acuerdo? Si queremos anular el paso de una frecuencia específica, pues debemos tratar de que esté más abajo de menos 10, menos 20 decibeles, para que la señal que pase por ese componente, pues básicamente sea minimizada. ¿Listo? En términos de voltajes, ¿cómo se puede entender esto? Digamos que ustedes tienen un componente, ¿cierto? Tienen un componente, aquí está nuestro componente, ¿cierto? Y pues, digamos que esa matriz S, pues básicamente es nuestra función de transferencia que nos permite caracterizarlo. Ustedes van a tener acá vamos que lo podemos ver de esta forma. Vamos que esta es nuestra la impedancia de nuestro generador, aquí nuestra fuente de generación, ¿sí? Y adicionalmente pues acá también tenemos algo muy similar, solo que tenemos en general conectada nuestra carga, ¿cierto? ¿Quién es nuestra carga? Ah, pues puede ser una antena, diferentes componentes. Listo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Pues básicamente tenemos lo siguiente. Vamos a tener dos tipos de voltajes que se van a generar ahí. Vamos a tener voltaje propagante, que en los libros lo van a encontrar como V+, ¿cierto? Y un voltaje contrapropagante, que lo vamos a encontrar como V-, ¿cierto? Este sería V1 más y este V1 menos. Y acá algo muy parecido sería V2 menos y el contrapropagante sería el V2 más. Profe, ¿por qué? Pues porque básicamente si yo estoy utilizando este componente le estoy mandando la señal de allá para acá. ¿Listo? Porque tiene, ahí sería cuando uno mide el S22, ¿cierto? En vez de decírselos ahorita, pues básicamente si yo quiero medir el S11, pues conecto acá, ¿cierto? El componente. Si quiero medir el S22, mido acá. Es decir, mido cuál fue la onda que mandé por el puerto 2 y se devolvió por el puerto 2, ¿sí? Que vuelve y juega. Si el componente es simétrico, S11 y S22 deben ser exactamente iguales, ¿sí? No siempre pasa, va a depender de las impedancias y de lo que tenemos acá. ¿Listo? Que después vamos a ir viendo en detalle, vamos a estudiar filtros, vamos a estudiar acopladores direccionales, tipo Wilkinson, resistivos, bueno, en fin, vamos a ir mirando varios de esos componentes y ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo se opera eso. Pero ahora vamos a entender qué es el parámetro de ese. Entonces, si uno va y mira, realmente, esto es como tener algo así. ¿Quién va a ser el S11? ¿Quién va a ser el S11? Pues básicamente el S11 va a ser, ¿qué le mandé? ¿Qué le mandé? Pues le mandé B1 más. ¿Y qué salió? Pues B1 menos, ¿cierto? Teniendo presente que en este caso B2 más debería ser exactamente igual a ¿qué? A 0, ¿cierto? ¿Por qué? Pues básicamente no va a llegar allá, ¿sí? No va a llegar, esa onda no va a salir, ¿sí? Aquí no va a estar interfiriendo este B2 más. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pues vamos a tener nosotros que básicamente son, digamos que un cociente de voltajes y en última nos permite a nosotros saber cómo es la relación de voltajes de entrada, tanto de entrada como de salida. De forma análoga pues podemos trabajar los otros, ¿cierto? S22 y S21 y S12, ¿sí? Pero básicamente lo que me interesaba a mí era que pudieran comprender en sí qué era, a qué se referían esos parámetros S, ¿cierto? ¿Para qué más me sirven esos parámetros S? Algo que ustedes van a encontrar mucho. Por ejemplo, el S11 me permite a mí calcular algo que se llama las pérdidas por retorno, losses, o las return losses, ¿sí? Que a veces tendemos a confundirlas. Realmente sí están muy relacionadas, ¿sí? Pero se van a dar de cuenta ustedes cuando van incluso a mirar en los papers de la IEEE que algunas personas lo reportan como S11, la magnitud del S11, y otros lo reportan como return losses. Ojo que son diferentes. Ahorita vamos a ver que realmente la forma de la curva debería ser diferente. Algo que he olvidado decirles.
Ojo, estos parámetros, S11 y todos estos parámetros, mejor dicho, pongámoslo SXY, son parámetros complejos, son números complejos, ¿cierto? Es decir, que tienen una magnitud, por ejemplo, una magnitud, y cada uno tiene una fase, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene una fase. Y eso es fundamental, muchachos. Fundamental tenerlo presente. De hecho, después lo vamos a mirar, lo vamos a usar en CST o en ADS. Aún no lo he decidido, en cuál vamos a seguir haciendo las simulaciones. Mirar eso, precisamente porque digamos que estamos muy acostumbrados a decir, ah, no, pues el S11 y pensar que solo tiene una magnitud. Pero realmente no, es una cantidad vectorial. Como es una cantidad vectorial, tiene tanto magnitud como tiene fase. ¿Listo? Es muy importante tener eso presente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo de estos dos componentes, ustedes pueden tener un ajuste o no de impedancias. ¿De acuerdo? Ahí ese paréntesis, ¿vale? Entonces, digamos que uno tiene y tienden a confundir tanto la magnitud del S11 con return losses y viceversa, ¿cierto? Y tienen una forma diferente. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque las return loss, o las pérdidas por retorno, return losses, realmente son menos 20 logaritmo en base 10, ¿cierto? De la magnitud del S11. ¿Eso en qué unidades nos da? Eso nos da en unidades de decibelios. ¿Sí? ¿Hay otra forma de escribirlo? Sí, hay otra forma de escribirlo. Menos 20 logaritmo en base 10 del coeficiente de reflexión. ¿Sí? Decibelios. O sea que el S11 también lo puedo utilizar para saber cuáles son las pérdidas por retorno. ¿Y por qué las pérdidas por retorno? Pues muy fácil, por lo que les decía. Básicamente el S11 es la onda que yo envié y al encontrarse con el dispositivo, dependiendo de las características de ese dispositivo y la frecuencia de resonancia de él va a devolver más onda o menos onda. ¿Cuándo va a devolver casi toda la onda? Cuando él no resuena, él le dice, no, mira, usted me entregó, qué sé yo, 10 milivatio, pues yo te devuelvo los 10 milivatios. A la frecuencia de resonancia, me entregaste 10 milivatios, bueno, yo resueno bien ahí, te doy 8 milivatios, te devuelvo, me quedo con 8 milivatios, te devuelvo 2 milivatios. ¿Listo? Bueno, continuando con ese video, pues básicamente el otro parámetro que podemos implementar para analizar otros componentes, esos componentes es el S12. El S12 ¿para qué nos sirve? Nos permite a nosotros calcular algo que se llama insertion losses. Y básicamente son las pérdidas de inserción, es decir, cuánta de la energía que yo le estoy suministrando a ese dispositivo por diferentes factores, reflexiones, absorción, se lo está quedando, ¿cierto? ¿Cuánta señal voy a perder por utilizar ese dispositivo? Y es importante, ¿cierto? Tratar de minimizar siempre esas pérdidas. Básicamente eso es menos 20 logaritmo en base 10, ¿de acuerdo? La magnitud del S12 o el S21, pues indiferente, ¿cierto? Dependiendo pues de lo que estén analizando ustedes. Y eso también nos va a dar en decibelios, ¿sí? Ese es otro de los parámetros que podríamos utilizar. Complementemos esto como para entender un poquito eso. Entonces, nosotros teníamos el S12, decíamos que era básicamente el voltaje 1 que va propagante. Cuando llega acá, ¿sí? Él llega y dice, en el S11, pues desafortunadamente se devuelve parte de la señal, ¿cierto? Se vuelve parte de la señal y vamos a considerar que este término no interfiere. Y como no interfiere, debe ser igual a 0, ¿cierto? En el caso del S21, ¿cómo debería ser? En el caso del S21, ¿sí? Es decir, lo que sale por 2 y entró por 1. ¿Qué entra por 1? B1 más,
¿cierto? B1 más entra. ¿Y qué es lo que esperamos que salga? Pues vean cuál está saliendo. B2 menos. B2 menos. ¿Qué debemos tener presente ahí? Que básicamente esta señal no va a interferir. B1 menos es exactamente igual a 0. ¿Sí? Ella no va a interferir. No nos va a generar ningún tipo de ruido. ¿Cierto? Y de forma análoga podemos hacer el S12, que sería, ¿cuál es la señal que entra? B2 más, y la que sale sería B1 menos. Y el S22 sería ¿quién? ¿Cuál es la señal que entra? B2 más, ¿cierto? Y la que se devuelve sería B2 menos, teniendo presente que B1 más es igual a 0. Como ven, básicamente es una relación entre los voltajes, y por lo tanto, si quieren, por ejemplo, las pérdidas por inserción, que son insertion losses, podríamos escribirlo así, menos 20 logaritmo en base 10, ¿de quién? Vean que siempre va el voltaje positivo abajo, ¿cierto? El propagante, P positivo, pongamos una I, B incidente, no es incidente sino es un número y puede valer en este caso 1 o 2, ¿cierto? Y arriba ¿quién va? Siempre va negativo. Veamos que J, y siempre debe ser también el complemento, ¿cierto? Si acá iba B1, acá va a ir B2. B1, B2 y viceversa. Si aquí va B2, aquí va a ir B1. Bueno, con eso podríamos dar casi que por terminado el tema de parámetros S. ¿Qué es otra cosa importante? Bueno, digamos que hemos analizado acá el caso más sencillo, ¿sí? Pero exactamente esto va a aplicar para el tamaño de componente que nosotros tengamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un acoplador direccional que estoy utilizando para hacer un arreglo de antenas. Tiene una geometría como esta. No voy a poner distancia, ¿cierto? Entonces digamos que este es mi puerto 1, este es mi puerto 2, este es mi puerto 3, voy a poner aquí puerto 4, puerto 4, puerto 5. ¿Qué nos va a interesar a nosotros? Nos van a interesar, digamos que todas esas combinaciones. Vemos que lo que siempre debemos sacar es la matriz S de cada uno de nuestros componentes. Porque esa matriz S en últimas es lo que nos da nuestra función de transferencia. Nos dice cómo se va a comportar dependiendo hacia dónde vaya la señal. Digamos que si todas estas líneas de transmisión aquí, pues acá en el dibujo no se ve, pero si imaginamos que todas tienen el mismo grosor, ¿cierto? Son líneas microSIG del mismo grosor, todas tienen la misma impedancia, digamos que estas tienen 50 ohms, 50 ohms, 50 ohms, 50 ohms, y aquí también 50 ohms, ¿sí? Vemos que es una matriz que si yo entiendo cómo funciona la transmisión del puerto 1 a 2, voy a saber cómo es del 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, ¿cierto? Otra cosa que debo tener presente, bueno, ¿y cómo es el S23? Profe, ¿por qué el S23 es importante? Porque resulta que el S23 me puede dar a mí cuentas de si están interfiriendo o no esos dos canales, ¿cierto? Y por eso, pues después lo vamos a ver, va a ser importante el diseño de estos divisores de potencia, ¿cierto? El tema de las longitudes, por eso vamos a mirar un acoplador tipo Wilkinson, un acoplador resistivo, ¿sí? Que las longitudes se deben respetar, deben ser múltiplos de lambda G, ¿cierto? De la longitud de onda guiada, en general lambda cuarto, ¿cierto? La separación entre las antenas debe ser de una determinada distancia, pero ya lo miraremos en detalle, ¿cierto? Pero lo importante es, no importa cuántas entradas y cuántas salidas tengamos, siempre debemos conocer cuál es la matriz S o la matriz de scattering de nuestro componente. De esa manera vamos a saber si está funcionando de forma óptima. Por ejemplo, en este caso, pues lo que uno esperaría es que podamos garantizar de que todas estas salidas tengan la misma salida de potencia, ¿cierto? Y que las pérdidas de inserción sean minimizadas.
Entonces eso lo veremos en próximos videos. Espero que hayan entendido qué es el parámetro S, el que nos faltaba, el S21, S12, ¿cierto? Ya hemos explicado el S11. Espero les haya gustado el video, que les permita a ustedes entender mucho mejor este tema. Y no olviden dejarme sus comentarios y no olviden darle like al video si les gustó. Muchas gracias, que estén bien.